Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Qué tal? Muy buenas noches, soy la hermana Mónica Lara y les doy la bienvenida a su programa Estudios Bíblicos. Gracias a todos los que se están conectando con nosotros como cada viernes. Los que siguen este programa les bendecimos y les damos la bienvenida a todos los que escuchan el estudio hoy o a través de la semana por sus actividades y nuestra señal. Les recordamos que transmitimos en vivo a través del Facebook Live y nuestra señal pues llega hasta de toda América, al Caribe, a Europa, a toda la República Mexicana y hasta Australia y los confines de la tierra, ¿verdad? Así que pues les recordamos que nuestros estudios son seriados y les pedimos por ahí que le pongan like, que los compartan para que la palabra de Dios llegue a la gente. Sobre todo hay muchos hermanos en Cristo que se han apartado del Señor o que se han enfriado. Te pedimos que le pongas ahí, le compartas esta palabra, los invites a meterse a nuestra página y a conocer esta... Un momentito, por aquí tengo una falla. Bueno, a conocer este programa y a buscar la palabra de Dios. También, pues, te recordamos que los videos están grabados y tenemos nuestra página Escuela de Capacitación Bíblica Hermana Mónica Lara en Facebook y en YouTube, por ahí para que la estés visitando y estés revisando los estudios, los videos. Hemos transmitido más de 100 videos ya. Tenemos 2 años de transmisión, así que pues gracias a todos los que desde hace 2 años están con nosotros, reuniéndonos como la iglesia, parte de la iglesia de Jesús, buscando la perfecta voluntad del Señor. Bueno, vamos a hablar un tema nuevo. La vez pasada estuvimos hablando de autoridades puestas por Dios. Y hoy nuestro tema es el cómo del Señor. El cómo, esa pregunta, ¿verdad? De cómo Dios hace las cosas. Bueno, pues a veces leemos la Biblia pensando en que todas esas obras maravillosas las hizo Dios con personas que son como de otro planeta, ¿no? Cuando pensamos, por ejemplo, en Moisés, en Job o en Elías, esas obras tremendas que Dios hizo a través de ellos, pensamos que son seres así como perfectos, como etéreos, ¿no? Que Dios hacía cosas maravillosas a través de su vida y pues como que de esa clase de personas ya no existen, ¿no? En esta época pensamos. O que esas cosas solo las hizo Dios en los tiempos antiguos. Pero bueno, son buenas ilustraciones, son buenos ejemplos, pero pues no es para nuestra vida real. ¿Cuántas veces hay cristianos que pasan todo el tiempo y además hasta se predican algunas congregaciones que bueno, eso de las sanidades y que Dios hacía milagros, pues fue en la época de los apóstoles, pero ahorita eso ya no sucede? Bueno, te tengo buenas nuevas. Este mensaje es directo del corazón de Dios. Igual que cada viernes, igual que cada estudio, el Señor prepara su palabra y me habla el tema. De hecho, me había estado preparando un tema y hoy cambió en la mañana todo. Porque Dios quiere darte un mensaje poderoso. Quiere darte una palabra poderosa el día de hoy para levantarte de donde estás y llevarte al lugar que Él te prometió. Dios ha estado preparando a su iglesia con tantas pruebas de fe, porque
Ya hemos hablado que el Señor está estableciendo su reino en esta tierra, ¿verdad? Si te das cuenta, el Señor está mostrando su gloria con milagros y maravillas más grandes cada vez. Está levantando cristianos en todos los países. A algunos les cuesta la vida, pero están alcanzando a personas para Cristo que la verdad nadie pensaba que se podían convertir. En países donde la persecución es terrible, se están convirtiendo más rápido los cristianos. Está levantando hombres y mujeres temerosos de Dios en los gobiernos, en la ciencia. Hijos suyos los está posicionando en las artes, en las empresas, en la educación. Así como abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Date cuenta cómo el Señor está sanando enfermedades incurables. Así como en la época de Jesús y antes sanaba la lepra, ahora está sanando enfermedades incurables. A través de imposición de manos, a través de lo que Él prometió. Oramos por una persona y estaba desahuciada y Dios la sana. Y otra estaba cundida de cáncer y Dios la sana. Está abriendo vientres estériles. Dios me ha permitido ser instrumento en sus manos y orar por varias mujeres y darles palabra profética de que Dios les va a dar hijos y se están embarazando. Y no una vez, están teniendo 2, 3 hijitos por ahí. Está Dios abriendo negocios y trabajos en días y en horas en que nadie trabaja. Es impresionante lo que Dios está haciendo. Está dando milagros, está haciendo cosas grandes y poderosas. Yo recuerdo cuando era diciembre, estaba yo en los últimos días para dar a luz a mi hija. Se había perdido un negocio que mi marido había abierto sin la dirección de Dios, entonces pues se perdió el dinero, la inversión, el negocio, todo. Y estábamos orando porque mi hija iba a nacer y no teníamos dinero para el hospital y todo lo que había que pagar. Y a veces uno voltea y dice, ¿y cómo voy a resolver esto, verdad? Por eso este tema se llama el cómo de Dios. Dios me mostraba cómo volteamos con tanta facilidad y le decimos, pero ¿cómo voy a solucionar esto? Dios abrió la provisión y Dios usó a una persona que le prestara el dinero al que era mi esposo. Pero lo más impresionante es que estábamos en pleno diciembre y él estaba buscando trabajo. Estábamos clamando a Dios para que él tuviera, después de esa pérdida que tuvimos tremenda, pues tampoco tenía trabajo, así que estábamos clamando a Dios para que le diera un trabajo. Recuerdo muy bien que le pedíamos, haciendo cuentas de lo que necesitábamos por la renta que pagábamos y pues toda la manutención, y además venía mi hijita en camino ya a punto de nacer. Le pedíamos 7,000 pesos de sueldo. Y recuerdo que estuvo viendo opciones y pues nada. Así que durante 3 meses en esa empresa lo hicieron ir y entrevistas y no sé cuántas veces fue, pero pasaron 3 meses. Y todo el mundo nos decía, no, pues mira, ya ni te agobies, porque en diciembre nadie contrata. Las empresas al contrario hacen recortes de personal y nadie te va a contratar en diciembre, a lo mejor en enero. Y nosotros clamábamos a Dios y además clamábamos por ese sueldo. Entonces recuerdo que él llegó y me dijo unos días, fueron como, mi hija nació el 10 de diciembre, no sé, como el 6 de diciembre llegó y me dijo, mañana me contrata. Ay, fue extraordinaria la respuesta de Dios. Me dijo, mañana, él llegó el 6 de diciembre y me dijo, mañana me contratan. Mañana me tengo ya que presentar en el trabajo, ver la gloria de Dios. Y me dijo, nada más que no me van a dar los 7,000 pesos, me van a dar 4,500 pesos. Y entonces dijimos, bueno, pero en el Señor lo dio, Él lo va a multiplicar de alguna manera y Dios nos va a bendecir. Entonces
recuerdo, les digo, estaba yo a días, mi hija nació el 10 de diciembre, entonces y se presenta el 7 al trabajo y cuando regresa me dice, es increíble el milagro que Dios hizo. Me habían dicho 4,500 de sueldo y me dijeron que lo que dice el mundo, ¿verdad? ¿Qué suerte tienes? Justo hoy cambiaron los sueldos y te vamos a pagar 7,000 pesos mensuales. Justo lo que habíamos clamado a Dios. Esa es la respuesta de Dios. Eso es lo que Dios está haciendo en nuestra vida constantemente. Milagros, obras, señales, maravillas en nuestra vida. Y justo termina de hacer uno y a veces se nos olvida. Pero los milagros que quiere el Señor hacer en tu vida y a través de tu vida, y más de lo que ya ha hecho, por eso nos ha preparado. Esos milagros son para glorificar su nombre, son para bendecirnos a nosotros, pero son para glorificar su nombre. Por eso el Señor nos enseña dos grandes lecciones, a través de las pruebas. ¿Por qué? Porque prueba nuestra fe, nuestra paciencia. A través de las tribulaciones nos enseña dos grandes lecciones. La primera es la fe, creer en Dios, creerle a Dios y confiar en Dios, ¿verdad? Porque ahí dice Hebreos 11 que el que se acerca a Dios es necesario que crea que le hay, o sea, es necesario creer en Dios, pero también creerle a Dios, creer que Él es galardonador de los que le buscan y además confiar en Dios. Toda nuestra confianza debe estar puesta en su palabra. Y la otra lección es la humildad. Y la humildad significa reconocer a Dios, que Él es omnipotente, Él es omnipresente y Él es omnisciente. Él lo sabe todo, lo puede todo y está en todo lugar. Y además, la humildad también implica someterse a su perfecta voluntad. Cuando nosotros no reconocemos la voluntad perfecta de Dios y que todo lo que hace tiene un propósito, estamos queriéndole decir al Señor lo que debe hacer, y eso es soberbia. Mira lo que dice 2 de Pedro 3, versos 8 y 9. Mas, oh amados, no ignoren esto, que para con el Señor un día es como 1,000 años, y 1,000 años como un día. El Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El contexto de esto está hablando sobre la venida del Señor Jesús, pero también la palabra de Dios es eterna para con nosotros. A veces pensamos que su promesa tarda y nos dijo algo, y te voy a llevar a tal lugar, y te voy a... Las chicas y jóvenes que están esperando una pareja de Dios, y te vas a casar y te voy a dar a tu familia, o quien está esperando un trabajo, un negocio, prosperar económicamente, o que ese negocio empiece a producir, ¿verdad? O que está esperando la sanidad. ¿Cuántas cosas estamos esperando de Dios, que Dios nos prometió? Y algunos piensan que Dios se tarda. Y miren aquí los tiempos. No quiere decir que se va a tardar 1,000 años en contestar o en darte lo que te prometió, ¿verdad? Los que esperan una casa, los que esperan la sanidad o algo que Dios les va a proveer, que Dios les prometió. Pero así nos parece, ¿no? Un día para Él quiere decir que los tiempos de Dios son diferentes a los nuestros. Y para Él, así como un día son 1,000 años y 1,000 años son como un día, en un instante transforma las cosas. En un instante de Dios todo cambia. Todo lo que era tragedia se convierte en bendición. Todo lo que esperamos y esperamos nos damos cuenta que valió la pena. Porque lo que ahora vemos antes era
dolor, espera, pero después, cuando tenemos la respuesta, también nos damos cuenta que aprendimos la lección, que nuestro corazón cambió, que ahora tenemos más fe, que ahora somos más parecidos al Señor, que ahora buscamos que nuestra conducta sea conforme a la palabra de Dios, que guardamos nuestros pensamientos, que guardamos nuestra boca y vamos entendiendo esa transformación del Señor, que vamos madurando como su iglesia. Cuando llegó el milagro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque para el Señor son más importantes las almas que conceder las peticiones del corazón. Es más importante la transformación de nuestro corazón que conceder las peticiones. Por eso aún la Biblia dice, habla ahí en Hebreos, que aún algunos murieron esperando la promesa del Mesías, esperando lo que tanto anhelaban. Pero su corazón estuvo puesto en Dios. Eso es lo que Dios quería. Transformar ese corazón incrédulo en un corazón que confía en el Señor. Mira lo que dice el Señor en Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperan. Estamos esperando ese fin, ese final feliz de Dios. Esa provisión, esa casa, ese matrimonio, ese hijo que no llega, que tarda, ¿verdad? Y que pensamos que Dios, es que ya llevas 1000 años y esto no llega. Pero mira lo que dice Dios. Él está pensando con paz en nosotros. Y si sus pensamientos son de paz y nosotros no tenemos paz, es porque nuestros pensamientos no están alineados a los de Dios. Y estamos pensando, es que Dios me está haciendo daño y es que Dios mira cómo me trata y con crueldad. Aquí dice que Dios no tiene pensamientos de mal contra nosotros. Lo que está haciendo es para bendecirnos. Mira Salmo 65:5. Con tremendas cosas nos responderás tú en justicia, oh Dios de nuestra salvación. Esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines del mar. No importa dónde estás, no importa la circunstancia más complicada de tu vida, Dios va a hacer un milagro. Dios te va a dar lo que te prometió si tú tienes fe y te humillas ante Él, le reconoces y obedeces su voluntad y confías en el Señor. Con tremendas cosas te responderá. Yo sé que ya ha hecho milagros en tu vida, pues lo volverá a hacer, y aún cosas más grandes. Pero, a ver, vamos a analizar algo. Existe una enorme diferencia en cómo puede ser esto y el cómo el Señor le dijo. ¿Recuerdas cuando cada siervo de Dios, ahí dice la palabra, hizo conforme a lo que Dios le ordenó? Hizo como Dios le dijo. Y Moisés hizo el tabernáculo como Dios le ordenó. Y Josué obedeció a Dios y hizo y puso al pueblo a santificarse como Dios le ordenó, ¿verdad? Y Daniel hizo conforme a lo que Dios le dijo. Ese cómo es: soy semejante a Dios. Hago lo que Dios me dice. Obedezco exactamente lo que Dios me dice, cuando me lo dice y cómo me lo dice. Ese es el cómo Dios me dijo. Ese cómo le agrada a Dios. Soy como Dios. Busco agradar al Señor. Busco tener fruto del Espíritu Santo. Pero hay una gran diferencia en ese como Dios me dijo, como el Señor le dijo, y cómo puede ser esto. Ese cómo que pone en tela de juicio lo que Dios nos está diciendo, lo que Dios nos está prometiendo. Y entonces viene la incredulidad y mira lo que pasa. Fíjate bien, vamos a ver varios ejemplos de personajes y el cómo de Dios, cómo operó, ¿verdad?
Cuando hablamos de Esther, lee por favor el libro de Esther, es un libro hermoso y además es parte de la Biblia. Algunos nada más leen Salmos, Proverbios y el Nuevo Testamento y no, hay que leer la Biblia completa, por favor. Esther, una judía que era huérfana, tenía todo en contra, pero Dios la escogió para salvar a su pueblo, que Israel siempre ha tenido enemigos, lo sabemos, ¿verdad? Por las noticias siempre hay gente que está persiguiendo a los judíos, porque es el pueblo de Dios, así como los cristianos también, ¿verdad? Entonces estaba determinado un hombre que quería destruir al pueblo de Dios, pero Dios, antes de toda esa prueba que iba a pasar el pueblo, ya había preparado a una mujer y la puso como reina. Dios preparó todo el escenario para que se casara con el rey y estuviera ahí en el palacio. Cuando viene este decreto para matar a los judíos tal día, tal mes y tal día, entonces Mardoqueo, que era el tío que crió a Esther, le dice, ¿sabes qué? Está este decreto y nos quieren eliminar. Y viene la pregunta, ¿y cómo puedo hacer? ¿No? ¿Y cómo puedo hacer yo para resolver esto? Esther dice, pues si acercarse al rey sin ser llamada me puede costar la vida. ¿Cómo tengo que hacer? Viene la pregunta inmediatamente, mirando su capacidad y mirando las circunstancias y comparándose ella con las circunstancias. Y entonces Dios habla a través de Mardoqueo y la confronta, y la respuesta de ella cuando es confrontada y Dios transforma su corazón en ese momento, dice, está bien, ayunen 3 días y 3 noches todo el pueblo y yo voy a hablar con el rey, y si perezco que perezca, si me muero pues ni modo, pero voy a hacer lo que tengo que hacer. Esa es la diferencia entre el cómo de nuestra carne, el poner en tela de juicio lo que Dios nos manda o lo que Dios nos promete o lo que Dios nos dice, y caminar por fe y actuar por fe. Cuando José tuvo los sueños, que era un jovencito y que Dios lo puso ahí, que el sol, la luna y las estrellas se inclinaban ante él y las gavillas de sus hermanos se inclinaban ante él. Las gavillas son los manojos de trigo, se inclinaban ante él. Sus hermanos, cuando les cuenta sus sueños, sus hermanos y hasta su papá ponen en entredicho esto, que era un sueño dado por Dios. Y todo el mundo, ¿cómo? Está loco que nos vamos a inclinar ante él. Y fíjense bien, José pasa por el odio de los hermanos, sabemos, llega como esclavo, después se convierte en preso por ser recto y no caer en la seducción de la esposa de su jefe. Cae en la cárcel. ¿Cómo él podía llegar a estar en eminencia con esas circunstancias a su alrededor? Y de pronto el cómo de Dios se manifiesta. Cuando el copero al que le interpretó un sueño y lo salvó, ese sueño lo salvó, se acuerda de José. Dios pone un sueño en el faraón, ese es el cómo de Dios. Entonces Dios pone un sueño en faraón y José pasa en un instante, así como para Dios un día es como 1000 años, también 1000 años son como un día. En un día José pasó de ser el hombre más pobre, no tenía nada, y estar en la cárcel, aparte de esclavo era reo, y se convierte en el virrey de Egipto en un día. Ese es el cómo de Dios, así es como Dios actúa. Y mira lo que él declara en Génesis 45:7. Y Dios me envió delante de ustedes para preservarles posteridad sobre la tierra y para darles vida por medio de gran liberación. Les está hablando a sus hermanos.
a la misma familia que lo había aborrecido y que lo había vendido como esclavo, entonces ahora los estaba salvando. Y literal, ellos se inclinaron ante José, porque no lo reconocieron. Así es como Dios actúa. Y José reconoce que todo ese proceso, que a veces el cómo de Dios no nos gusta mucho, pero el proceso por el que él pasó, para que el milagro se manifestara, había sido propósito de Dios. No era que Dios no lo quería, no era que Dios lo había abandonado, era que Dios estaba tratando y lo estaba capacitando para recibir el milagro que había preparado para él. Y así podemos ver muchos otros ejemplos como Moisés. Cuando Dios le dice a Moisés y se le aparece en la zarza ardiendo y le dice: Moisés, ve y libera a mi pueblo. Lo primero que Moisés dice: ¿cómo? Yo no estoy capacitado. ¿Cómo me va a oír el faraón? ¿Cómo me va a creer el pueblo? Eran uno tras otro los cómo, ¿no? ¿Cómo voy a convencer al faraón? Tú veías lo que te estoy diciendo. Le da algunas señales, pero después el cómo de Dios es 10 plagas para convencer al faraón. Una tras otra no lo convencían, pero en la última, cuando le mató al hijo, entonces el faraón los dijo: váyanse ya, váyanse todos. Y los egipcios, Dios les toca el corazón y los convence de que les den el oro, la plata, las joyas, las ropas, todo, porque ellos habían abusado de los israelitas durante 400 años como esclavos. Así que les correspondía todo ese oro como salario de lo que no les habían pagado. En un instante, el cómo de Dios se manifestó. No fue Moisés solo fue un instrumento. El poder de Dios se manifestó. Y luego había que había que hacerlos atravesar el desierto. Ya hemos hablado de cuando estaban arrinconados entre el Mar Rojo y el faraón, y el cómo de Dios. Y ahora todo es cómo nos vamos a salvar. El cómo de Dios se manifestó de la forma más extraordinaria, abriendo el Mar Rojo y haciéndolos pasar. Y ahora estaba la tarea de alimentarlos. ¿Cómo los vamos a alimentar a tanta gente? Millones de personas, se calculan 600,000 hombres, imagínense, más mujeres, niños y todos los demás, pues por lo menos 1,000,000 de personas eran. ¿Cómo alimentas a 1,000,000 de personas en el desierto? ¿Cómo les das agua? Pues ya sabemos, ¿verdad? El cómo de Dios fue hacer caer maná del cielo. Por favor, abre tu corazón, porque el cómo de Dios es lo que va a transformar tu vida, es lo que te va a dar lo que has estado esperando y es lo que te va a llevar a cumplir el propósito de Dios. Y mira que los cómos de Dios son todos sobrenaturales, extraordinarios, y ni siquiera nos los podemos imaginar. Dice la Biblia que cosa que ojo no vio, ni oído del hombre oyó, ni ha subido en corazón del hombre, es lo que Dios preparó para los que le aman. Mira lo que dice, vamos a Números 11:13. Cuando los judíos estaban en el desierto y ya se habían hartado del maná, entonces empiezan a molestar a Moisés otra vez, que quieren carne y que bueno. Entonces va Moisés con Dios ya harto, ya le dice: bueno, ya estoy harto, ya acaso yo los parí, yo tengo que estarles resolviendo todo este pueblo, ya mejor mátame, Señor. A veces qué bueno que Dios no nos hace caso en todas nuestras tonterías, porque ¿cuántas veces le decimos a Dios en medio de una situación muy difícil: Señor, yo creo que mejor ya me muero y aquí se acaba todo y por favor llévame? Y digo, espero que nunca se te haya ocurrido tú quitarte la vida, porque sabes directamente a dónde vas, ¿verdad? Pero cuando estamos en situaciones bien difíciles, todos queremos pasar por ahí. Elías pasó por ahí. Hablábamos hace varios viernes sobre las crisis.
Y entonces Moisés en esta crisis le dice, Señor, mira, Señor, ya mejor mátame, ya estoy harto de estos. Ahí en Números 11, lee por favor todo el capítulo, yo voy a leer algunos versículos. Y mira lo que le dicen en el verso 13. ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran a mí diciendo, danos carne que comamos. No puedo yo solo soportar a todo este pueblo, que me es pesado en demasía. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte, si he hallado gracia en tus ojos y que yo no vea mi mal. Gracias a Dios, ¿verdad? Por que el Señor ahí no nos hace caso en tanta tontera. Verso 18. Bueno, Dios le dice que ahí unja unos hombres y ya para que todos lo apoyen, porque él estaba solo ahí con todo el pueblo, ¿no? Verso 18. Pero al pueblo dirás, santifíquense para mañana y comerán carne, porque han llorado a oídos de Dios diciendo, ¿quién nos diera a comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto. Imagínense. ¿Cómo que les iba mejor en Egipto? Allá ni habían probado la carne, pero bueno. Dios pues les dará carne y comerán. No comerán un día, ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días, sino hasta un mes entero, hasta que les salga por las narices y la aborrezcan, por cuanto menospreciaron a Dios que está en medio de ustedes, y lloraron delante de él, diciendo, ¿para qué salimos acá de Egipto? Mira, veamos ahora el verso 21. Entonces dijo Moisés, 600,000 de a pie es el pueblo en medio del cual yo estoy. Y tú dices, les daré carne y comerán un mes entero. Dios les daba maná todos los días, 6 días y guardaban para el 7º. Dios les daba maná, no les había faltado el maná. Y mira Moisés lo que le dice a Dios. Verso 22. ¿Se degollarán para ellos ovejas y bueyes que les basten? ¿O se juntarán para ellos todos los peces del mar para que tengan abasto? No cabe duda que Moisés no tenía ni idea cuántos peces había en el mar, ¿verdad? Verso 23. Entonces Dios respondió a Moisés, ¿acaso se ha cortado la mano de Dios? ¿Se ha acortado, se ha hecho más corta la mano de Dios? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. Verso 31. Y vino un viento de Dios y trajo codornices del mar y las dejó sobre el campamento un día de camino a un lado y un día de camino al otro, alrededor del campamento, y casi 2 codos sobre la faz de la tierra, 60 centímetros de altura más o menos, sobre de codornices encimadas unas sobre otras. Entonces el pueblo estuvo levantando todo aquel día y toda la noche, fíjate bien, estuvo levantando todo aquel día y toda la noche y todo el día siguiente, y recogieron codornices. El que menos recogió 10 montones y las tendieron para sí a lo largo alrededor del campamento. Ese es el cómo de Dios. Y Moisés, ¿cómo les voy a dar? Voy a degollar corderos. Esa es la situación con nosotros. Y quiero decirte algo de parte de Dios. Lo que pasó en el Antiguo Testamento, los milagros de la iglesia primitiva, todo lo que el Señor hizo, cosas más grandes está haciendo entre nosotros. Cosas grandes, prepárate para esos milagros, grandes y poderosos. No creas que todos estos hechiceros y farsantes que hacen polvito de oro y cosas ahí puras payasadas, no creas que ellos se van a lucir. Dios, el Todopoderoso, está siempre sobre todos estos. Así como estuvo en el Antiguo Testamento sobre los hechiceros y los magos y los idólatras, y Dios mostraba su poder sobre todos ellos, que clamaban a sus dioses y a sus imágenes y no les respondían, y el poder de Dios se manifestaba. Ese es el Señor, se está manifestando a través de su iglesia, y cosas grandes y poderosas va a hacer el Señor. Por eso ha tratado tan fuertemente con nosotros. Por eso nos demanda santidad y fe y humildad. Por eso nos demanda todo eso el Señor a su iglesia.
Cuando Josué tenía que cruzar el río Jordán con todos estos judíos, ya en 40 años pues ya se habían multiplicado muchísimo. ¿Cómo iban a evitar que se ahogaran? ¿Cómo? Imagínense todos ahí presionando a Josué. ¿Y cómo? ¿Y nos vamos a morir? ¿Y qué vamos a hacer? ¿Y Dios nos trajo aquí para matarnos? ¿Y cómo vamos a pasar el Jordán? ¿No? Yo me imagino haciendo cuentas de cuántas lanchas necesitaban y cuántos meses necesitaban para pasar a todos los israelitas con sus cosas y con todo lo que tenían, ¿no? Los animales y todo. Y el cómo de Dios fue detener la corriente del Jordán y que pasaran en seco como pasaron a través del Mar Rojo. Cuando Josué, después de esto, bueno, ¿cómo vamos a conquistar a Jericó? Era la ciudad amurallada, las murallas que nadie podía traspasar. ¿Cómo vamos a conquistar esa ciudad si tiene grandes murallas? Pues el cómo de Dios fue muy sencillo, ¿no? Les tiro las murallas con el poder. Dios tiró las murallas. ¿Acaso alguien se podía imaginar algo así? Josué siguió avanzando y cuando iba a conquistar Jerusalén se juntaron 5 reinos y era una cantidad impresionante de soldados de los 5 reinos contra el ejército de Dios, el ejército de Israel. Cuando empiezas a hacer matemáticas humanas, pues no te alcanza, ¿verdad? Tendrían que estar luchando contra 4 o 5 soldados cada uno. Y entonces el cómo de Dios fue mandar piedras con fuego, y dice la Biblia que se murieron más por las piedras que Dios mandó que los que el ejército de Israel mató con sus espadas. Todo esto el Señor lo está dando a nuestro corazón para que nos demos cuenta de lo que vamos a ver, de lo que vamos a seguir viendo de milagros, y levantar tu corazón. Si estás esperando un milagro, no te desanimes. Dios lo va a hacer. Si crees, al que cree todo le es posible. Tenemos también a Job. Después de pasar de ser el hombre más rico de la comarca y quedar en la absoluta pobreza, sin hijos, lo único que le quedó fue la esposa y los amigos que lo molestaban todo el tiempo. Después de todos esos años, no sé cuánto tiempo haya pasado Job, pero después de toda esa situación en la que vivía, ¿cómo Job podría salir de la pobreza? ¿Cómo? Si no tenía un peso, no tenía nada. ¿Cómo Job podría salir? ¿Sabes cómo fue el cómo de Dios? ¿Cómo obtener recursos para empezar de nuevo? Dios tocó el corazón de los que le rodeaban y le dieron un anillo y una pieza de oro. Y allí empezó Job. Y Dios le multiplicó al doble lo que tenía. Y abrió el vientre de su esposa y tuvo más hijos e hijas, y Job tuvo más de lo que tenía. Puedes ir viendo, puedes ir imaginando. No sabemos cómo Dios va a actuar, pero puedes ir dándote cuenta. Dios mueve reyes, Dios pone en el corazón a las personas a que nos dé dinero. Dios te bendice con un médico que es muy bueno, o te sana directamente. Dios te abre un negocio. Prepárate, porque lo que Dios hace es mucho más de lo que nos podemos imaginar. Cuando Jesús les dice a los apóstoles que alimenten a 5,000 hombres con sus familias, ellos dicen, ¿cómo? Tenemos 5 panes, 2 peces. ¿Cómo puedes alimentar? No nos alcanza el dinero, no nos alcanza, las tiendas no están abiertas, ¿verdad? O no hay tiendas que vendan tanto. ¿Y cuál fue el cómo de Dios? Multiplicó lo que había para que les alcanzara y les sobrara. Ahora quiero llegar a un personaje muy especial, que es María, la madre de Jesús, la que fue madre de Jesús.
en la tierra cumplió con su propósito y ya, o sea, Jesús es Dios, ya María no es madre ni de Dios ni de Jesús, eso fue un propósito en esta tierra porque Jesús es Dios, está sobre nosotros y Dios creó a María, pero bueno, cuando María fue el instrumento de Dios para mandar a su hijo, pues el ángel llega y le anuncia y le dice, bueno, pues vas a ser la madre del Salvador, ¿verdad? Le pondrás su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo. Y vamos a ver ahí a Lucas 1, verso 30, por favor. Dice, entonces el ángel le dijo, María, no temas. Se le aparece un ángel y pues se asusta, ¿verdad? María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Fíjense lo que Dios le está diciendo a través del ángel a María. Una profecía extraordinaria. Todo lo que iba a acontecer. ¿Quién es Jesús? ¿Cómo se iba a manifestar? Y verso 34. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Otra vez, ¿verdad? ¿Nos damos cuenta? Cada vez que nosotros le decimos, ¿pero cómo, Señor? ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Fíjate bien lo que dice aquí la palabra. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Entonces debemos entender que el cómo de Dios es el Espíritu Santo manifestándose sobre nosotros poderosamente. Cada vez que Dios te diga algo, cada vez que estés pasando por una circunstancia difícil en tu vida, no le digas, ¿y cómo, Señor, voy a salir de esto? ¿Y cómo voy a alimentar a mis hijos? ¿Y cómo voy a resolver? ¿Y cómo voy a arreglar mi coche? ¿Y cómo voy a tener casa? ¿O cómo voy a pagar estos gastos? Dile, Señor, gracias, porque el Espíritu Santo está en mí. Y el poder y tu poder se va a manifestar en mi vida. Cuando la incredulidad gobierna nuestro corazón y el Señor nos dice, cree, porque al que cree todo le es posible. Ten fe, como le dijo a Marta y a María. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Juan 11:40, ahí lo encuentras. Marcos 9:23, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. El Señor nos dice, esa es la palabra de Dios, eso es lo que Dios nos enseña. Pero cuando la incredulidad gobierna nuestro corazón, ¿qué es lo que contestamos? Pero es que tú no entiendes. Alguien viene y te dice, confía en el Señor. Y el Señor te dice a través de otra persona, al que cree todo le es posible. Ten fe. Ay, es que es muy fácil decirlo porque no estás en mi lugar. ¿O cómo crees que esto se va a solucionar? ¿No? Esto está perdido, nadie lo puede cambiar. ¿Sabes por qué contestamos eso? Porque estamos mirando las circunstancias y buscamos la solución en nuestros propios recursos, en nuestra capacidad, en nuestra fuerza, en nuestra inteligencia, en nuestros propios recursos y no en los de Dios. Y quiere decir que es la incredulidad lo que reina en nuestro corazón y no la fe. Que estamos abrazando las circunstancias y el problema, pero no estamos abrazando la fe. Y entonces nos empezamos a mirar como los israelitas se veían como langostas junto a los gigantes. Así nos vemos.
pequeñitos junto al problemón tan grande, junto a la necesidad tan grande. O el ejército de Israel que se veía tan pequeñito, tan débiles junto a Goliat, ¿verdad? O Marta y María pues veían la tumba de Lázaro, eso era lo que ellas veían, y pues ¿cuáles recursos ante la muerte? ¿Y cuál fue la respuesta de Dios? Pues resucitó a Lázaro. Él es la vida, Él es el proveedor, Él es el sanador. Esos son los recursos de Dios. Salmos 24:1. De Dios es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Cuidado con cuando dudamos de lo que Dios nos promete. Mira lo que le pasó a este hombre, Lucas 1, del 5 al 20, al padre de Juan, el Bautista. Verso 5. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elisabet. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Vamos otra vez a lo que insisto cada viernes. Dios le está hablando a su iglesia. Dios quiere que se conviertan, y si es la primera vez que tú ves un estudio de la Biblia, Dios tiene cosas grandes para ti y quiere que seas parte de la iglesia de Jesucristo. Pero mira, Dios se está refiriendo a gente temerosa de Dios, gente que buscaba agradarle a Dios, gente que amaba a Dios con todo su corazón. Y mira lo que pasa con personas así. Todos llegamos a un punto de incredulidad, y eso es lo que Dios está cambiando en nosotros. Dice verso 7, pero no tenían hijo porque Elisabet era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Bueno, ahí no había cómo, ¿verdad? Humanamente hablando. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte, en rifa pues, ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Esto de que se les aparecían ángeles, dice la Biblia que debemos ser hospedadores porque nadie sabe si ha hospedado ángeles. Quiero decirte que hay muchas veces que Dios pone a una persona y Dios ha puesto ángeles, gente que ni conocemos, que de repente te bendice, te ayuda en determinado momento, y también pone ángeles. Y no es que nadie pueda estarle clamando un ángel, y hago esta aclaración que ahorita el Señor me marca. Cuidado con andar invocando ángeles y andar. Nosotros no mandamos ni ordenamos a los ángeles. Dios los manda. Nosotros al único que clamamos, al único que invocamos es a Dios. Porque lo demás es idolatría y hechicería. Pero Dios manda ángeles. De hecho, ángel quiere decir enviado. Entonces puede ser una persona a quien menos te esperas para que te dé una palabra o para que te bendiga. Y dice verso 13. Pero el ángel le dijo a Zacarías, después de que el hombre se asustó: no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elisabet te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Mira nada más qué tremenda profecía. Pero lo primero que el ángel le dice: tu oración ha sido oída.
¿Cuánto tiempo habrá clamado Zacarías y Elizabeth? ¿Cuánto tiempo habrá clamado a Dios por un hijo? Pero ¿cuántas veces a nosotros ya hasta se nos olvidó o ya dimos por perdida la oración o ese sueño que teníamos? ¿Cuántas veces, a veces ni nos atrevemos a soñar algo, ¿verdad? O lo soñamos, lo clamamos un tiempo y luego lo guardamos en un cajón? Porque pues pensamos que Dios ya no nos contestó ese sueño. Y lo que me encanta aquí es cuando le dice, tu oración ha sido oída. Y por lo que contesta Zacarías después, ahorita lo vamos a leer, obviamente él ya se había olvidado o ya había dicho, bueno, pues ya, Señor, ya. Pero él seguía temiendo a Dios, él seguía obedeciendo a Dios, él seguía amando a Dios, obedeciéndole. Pero mira lo que le dice Zacarías, después de semejante profecía, igual que con María, ¿verdad? El Hijo del Altísimo le está profetizando que va a traer en su vientre a Jesucristo y sale con que, ¿y cómo será eso? Pues es que, a ver, no he tenido relaciones íntimas, entonces así es como se tienen a los hijos y pues como ya se me acabaron los recursos, ¿no? ¡Qué tremendo! Mira Zacarías, verso 18. Dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Pues yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Otra vez. ¿Y cómo? Voltea a Zacarías, se ve a sí mismo, ve a su mujer estéril y ambos de edad avanzada. Y inmediatamente, ¿qué es lo que ve? No ve el poder de Dios. No cuenta con el Espíritu Santo, a pesar de que lo ama. Es un hombre que conoce a Dios. Pero inmediatamente tendemos a ver nuestros propios recursos. El verso 19, respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Dios siempre va a cumplir su propósito en ti. Y si te prometió algo, lo va a cumplir. O si algún milagro ya está establecido, dice la Biblia que todo fue predestinado, las buenas obras fueron predestinadas para que estemos en ellas. Pero Dios prueba nuestros corazones también. Y cuando nosotros oramos, Dios concede las peticiones de nuestro corazón, como fue con este hombre, porque él era fiel. Y Dios, ahí en Deuteronomio 28, Dios dice que bendito será el fruto, del fruto de tu vientre a la mujer. Entonces el hombre y la mujer fructifican, tienen hijos, y él fue un hombre recto delante de Dios y su mujer también. Así que Dios siempre cumple las promesas. Pero la incredulidad trae castigo. Y cuando estamos dudando también, Dios permite precisamente que pase el tiempo, a veces se alargue la espera. Y es ese castigo, es ese dolor que sentimos, o nos pone a hacer cosas que aparentemente, pues nosotros, ¿cómo vamos a hacer algo así? Un trabajo, o a pasar por enfermedades, ¿verdad? ¿Cómo Dios te dijo que te iba a sanar y estás más enfermo cada vez? Porque la incredulidad trae castigo. Cuida tu boca y créele a Dios en todo tiempo, aunque no veas nada, porque Dios va a cumplir su propósito en ti. Dios va a hacer lo que Él prometió que iba a hacer. Los israelitas finalmente entraron a la tierra prometida, pero en el camino se quedó una generación. Dios cumplió su promesa, pero el castigo lo mandó precisamente por la incredulidad. Mira lo que dice Hebreos 11:3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Cómo amo este versículo? ¿Cómo me gusta este versículo? Porque anima tanto mi fe, sustenta mi fe. Lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. No importa que no veas nada.
El cómo de Dios te va a sorprender. En un instante va a llegar ese milagro que tú esperas. En un instante, basta un instante para que una mujer estéril conciba un hijo. Basta un instante para que ese negocio que no se daba, de pronto Dios te lo dé. Parecía perdido. Basta un instante para que llegue un cliente y te compre. Basta un instante para que Dios te sane. Basta un instante de Dios. Y el cómo te va a sorprender. Dios quiere hacer milagros, por favor. Créele a Dios, porque Él quiere hacer milagros en nuestra vida. Y quiero terminar con este versículo, Juan 14:12. Recibe esta palabra poderosa en tu vida. De cierto os digo, el que en mí cree, dice Jesús, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Lo voy a repetir. Jesús te dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, Él o ella las harán también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Lo que viste hacer a Jesús, Dios lo va a hacer a través de ti, porque Jesús es nuestro abogado y está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Muchas gracias por conectarte. Yo soy la hermana Mónica Lara y te deseo una semana gloriosa, llena de la bendición, llena del poder de Dios. Y el Espíritu Santo esté sobre ti y esté en ti y te cubra y conceda ese milagro que estás esperando. Pero cree en Dios. No se te olvide ponerle like ahí a nuestros estudios, compartirlos con las personas de tus amigos de las redes y te espero el próximo viernes. Dios te bendiga.